Sí, era una zona industrial abandonada, había empresas fuertes como Pipsam y Texa y estaba decaído, con amianto. Hemos decidido adquirir el terreno con la posibilidad de hacer nuestra tienda. Llevamos aquí 15 años y ha sido una oportunidad para poder construir la tienda en propiedad y també les oficines centrals de Burovaler Espanya. Burovaler va apostar per Vilanova i la Geltrú el 2008 i ara fa una aposta més per un parc comercial que lidera aquest projecte. Sí, definitivamente al comprar un terreno para la Central España es una apuesta muy fuerte por parte del fundador de Burovaler, Burovaler es una empresa familiar que tiene 400 tiendas, sobre todo en Francia, España y otros países europeos. Y bueno, la oportunidad nos llegó, vimos la oportunidad de hacer pues un conjunto oficinas centrales y tiendas, que es lo que teníamos un poco ahí, donde están conectados la gente de la central y de las tiendas y de la tienda constantemente. Y también, pues como el terreno lo permitía, pues decidimos pensar en un proyecto más grande y también pues participar con otras marcas a un conjunto comercial que creo que da valor al sitio, porque realmente lo que había aquí era para destruir y en desuso. De hecho, se crea un nuevo eje comercial en la ciudad y en la comarca. Sí, la Ronda de Europa siempre ha sido un eje comercial fuerte. Nosotros llevamos desde 2008 15 años aquí. Es la tienda principal de la red, lo ha sido desde el primer momento, la primera tienda propia, ha sido una apuesta por Vilanova desde el primer día. Y aquí, claro, desde el cambio de Lidl a la Rotonda, el cambio de día por Casa Meller, Leroy Merlin, evidentemente está siendo esto un conjunto comercial entre todos de medianas superficies muy atractivo, creo, para el cliente de toda la comarca. Pone en valor la capitalidad de Vilanova y la Geltrú como capital comercial de la veguería, ¿no? Sí, de hecho nosotros desde hace 15 años trabajamos con clientes de toda la comarca, Sitges, Sant Pere, Cubelles, incluso más allá, Vilafranca, incluso bajamos hasta el Vendrell y creo que Vilanova cada vez, también con el otro parque comercial, pero también con el centro ciudad, que siempre ha sido muy potente y muy vivo, creo que Vilanova es una potencia comercial fuerte y que la gente le gusta comprar aquí y no irse a Barcelona, porque bueno, están los túneles que son caros, ya lo sabemos, y creo que está bien reforzar toda esta zona. El parque comercial tiene un valor añadido que es la eficiencia, ¿no? de la construcción de los edificios sostenibles. Sí, siempre ha sido una preocupación del fundador, una preocupación de la empresa. Reciclamos cartuchos de tinta, hacemos una anotación ecológica de los productos desde hace pues 20 años casi en Francia. El cliente sabe lo que compra, aquí en España todavía no se ha puesto en marcha, pero en Francia sí, y seleccionamos los productos lo máximo que podemos con proveedores europeos de primeras marcas. Entonces el edificio pues lo hemos querido sostenible, de hecho va a tener una calificación A en cuanto a consumo y emisión de CO2. Hemos hecho un aislamiento especial para las oficinas porque con el sol, también veis, hay un tejadillo también para proteger el sol y aislar. Y sobre todo también tenemos placas solares, 1.300 metros cuadrados de placas solares, donde nos va a permitir tener una autosuficiencia a nivel de Burovaler, a nivel de energía solar, y también hemos trabajado para que todos aportaran su saber hacer en la eficiencia energética. Entonces todo este proyecto se ha construido con este valor añadido, buscando también empresas locales. Todas las empresas que han participado al proyecto han sido locales, o de Vilanova mismo, o de la comarca, o de Vilafranca, y hemos trabajado para que todos aportaran su saber hacer en la eficiencia energética.